no vamos a negarnos las malas praxis en la restauración, eso no lo podemos negar, porque si negamos eso, si negamos la mayor, no avanzaremos. Pero yo sí que creo que es un problema más general. Estamos hablando de un cambio generacional, estamos hablando de que las nuevas generaciones ya no quieren sacrificar sábados, domingos, festivos. O sea, yo lo entiendo como una serie de cambios que se tienen que hacer. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta mesa redonda. Roberto, Víctor, Guillermo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenos días. Bueno, primero de todo me gustaría que os presentarais. ¿Quién mejor que vosotros? Nada, brevemente, para que la gente sepa pues quién sois, ¿no? Y un poco qué lado, ¿no?, del sector representáis cada uno. Si te parece, empiezas tú, Víctor. Vale. Buenos días a todos. Me llamo Víctor Pacheco y llevo 12 años trabajando con el sector de la hostelería. Mi actividad principal, bueno, tengo dos actividades, pero principalmente me dedico a la formación de directivos y mandos intermedios en inteligencia emocional aplicada al liderazgo, porque al final, si queremos liderar o influir en otras personas, primero tenemos que empezar a liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ya por ahí vi el comentario de Roberto Rúa, que explicaba un poco la importancia de la inteligencia emocional en ese tema del cambio de la mentalidad, que ya también seguramente hablaremos sobre ello, ¿no? Entonces, para empresas de tamaño mediano y grande y cadenas hoteleras y de restauración, me centro en ese tipo de formación para mandos intermedios. Y para pequeños restaurantes hago un poco más la función de consultor especializado en recursos humanos, coach, un poco con esa intención de ayudar a facilitar el cambio, básicamente el cambio de mentalidad, el cuidado, la formación del personal, los planes de carrera, un poco ese rol de recursos humanos, pero la parte del alma que comentan por ahí muchas veces, ¿no? No solamente, pero no la parte administrativa. Súper, Víctor. Guillermo, cuéntanos, ¿quién es Guillermo? Bueno, pues yo trabajo también en el sector, soy director de operaciones, dirijo establecimientos de restauración. He trabajado en cocina y en sala y también he trabajado en las diferentes posiciones, evidentemente. Empecé hace 36 años aproximadamente en las posiciones más básicas y fui ascendiendo y aprendiendo progresivamente. Aparte, pues colaboro con la plataforma El Defensor de Hostelería, que estamos haciendo acciones para intentar mejorar la situación del sector. Muy bien. ¿Se ha cortado? Vale. Roberto, cuéntanos, ¿quién es Roberto Pintado? Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Pintado. Actualmente soy propietario de un restaurante aquí en Sant Joan Despí. Llevo dedicándome a la hostelería pues desde los 14 y 15 años, que fue cuando empecé. He pasado por diferentes... Bueno, empecé en el negocio familiar de los padres, después he pasado por distintos restaurantes y he ido asumiendo diferentes funciones como responsable. Las dos últimas han sido para el Grupo San Telmo con Isidro Marqués, donde he estado dirigiendo un par de locales para él. De ahí me fui a trabajar para una multinacional, donde se me brindó la oportunidad de dirigir la ciudad deportiva de un equipo de fútbol de aquí de la ciudad de Barcelona. Después cogimos el concurso de una segunda, de Español y del Barça, porque son los dos equipos de la ciudad, y he tenido la oportunidad de ejercer todo lo que era la restauración del entorno. A raíz de la pandemia, yo tenía un pequeño proyecto para coger la licitación de un centro deportivo aquí en el pueblo, que se paralizó todo y al final pues, me surgió la oportunidad de abrir mi propio restaurante. Entonces he pasado por todo lo que sería sala, desde freganchín a pues estar trabajando de ayudante de camareros, como camarero siendo ayudante realmente, he hecho extras, bolos y demás, y actualmente estoy metido en la cocina porque bueno, es una de las cosas que he pasado, tuve muchos problemas para encontrar cocinero, pero al final he dado un salto y actualmente estoy metido en la cocina en mi tipo de negocio. Súper.
No, buenísima y súper interesante la historia de cada uno de vosotros. Me encanta que haya participaciones tan distintas, ¿no? Desde puntos tan distintos. Un propietario, un director de operaciones, trabajador del sector, ¿no? Y un formador / coach, consultor, ¿no? Experto, ¿no? En temas relacionados con la hostelería. Un poquito más tarde se unirá a nosotros Edgar Tejada, de Restaurante Tarik, aquí en Badalona. Y bueno, pues sumará al debate. No podía por agendas entrar antes. Pues nada, simplemente que sepáis que en un ratito pues también tendremos otro propietario de restaurante, porque yo creo que al final pues los consultores, los asesores, no va por Víctor ni por mí, ¿no? Pero ni por nadie en general, y va por todos también, ¿no? Al final, desde fuera, con un punto de vista externo, siempre tenemos un punto de vista del hay que hacer esto, ¿no? Bueno, somos un poco, ¿sabes? Tal, pero al final desde dentro, desde el restaurante, desde el trabajo, es cuando realmente se sienten, ¿no? Nosotros buscamos esas soluciones, pero los que realmente sufrís, ¿no? O estáis en el día a día sufriendo en primera persona es eso, y creo que sois pues las personas más adecuadas, ¿no? Para aportar un punto de vista, digamos, desde dentro, ¿no? Entonces, pues también tener también los dos puntos de vista, desde dentro y desde fuera. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿no? Pero que sí que es súper positivo tener estas confrontaciones. Bien, me gustaría empezar, voy a empezar contigo, Roberto, vamos a cambiar el orden, y con la primera pregunta, ¿no? Que es un poco la más genérica, y os voy a dar un poco más de tiempo. No hay un tiempo concreto para contestar preguntas y respuestas, intentemos ser escuetos, ¿vale? Para poder participar todos, pero aquí entiendo que pues va un poco más de desarrollo. Roberto, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿por qué no hay personal o por qué cuesta tanto encontrar personal? ¿Es un problema de empresa? ¿Es un problema del trabajador que no es profesional, que no hay? ¿Cómo lo ves tú? A ver, es un problema que nos ha explotado en la cara ahora a raíz de la pandemia, pero que realmente llevamos arrastrando desde principios del año 2000, finales de los 90. Realmente, o sea, pues he estado escuchando a vosotros, he estado leyendo intervenciones, las últimas que ha habido, habláis de la gran renuncia y demás. No sabía achacarlo, no creo que sea un cambio generacional, porque yo insisto, llevamos con este problema arrastrándolo cerca de 20 y pico años. Sí que es cierto que muchas empresas empezaron a ponerse las pilas. Recuerdo cuando conocí por primera vez a Manuel Morillo, el consultor, que daba una charla, y en esa charla también se presentaba la Universidad Udon. Recuerdo también el Grupo AN de Barcelona, en el que había un suplemento para aquel trabajador que tenía las cualidades para poder formar y poder integrar dentro de lo que era entonces esa persona que tenía esas cualidades y que llevaba un tiempo y que conocía la filosofía del grupo, pues se le pagaba un plus y se le daba la bienvenida a ese nuevo trabajador y se le intentaba acoger, ¿no? O sea, ya ven esos pequeños movimientos, viendo un poco la que se nos venía encima, pero ahora no sabría achacarlo si realmente ha habido un cambio generacional y tal, porque yo os oigo hablar a vosotros, leo de compañeros que encuentran personal y tal, pero realmente quien no acude a las entrevistas, que esto ya pasaba hace 20 años, quien no se presenta una vez dada la alta laboral, etcétera, estamos hablando de gente que ya tiene no mucho bagaje, pero sí que tiene un bagaje, sí que tiene ya pues, unos 4, 5, 6 años, porque realmente la situación, estamos hablando de un país en el que muchos restauradores no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para formar a personal, ¿no? Al final sí que lo tenemos que formar porque es el que nos viene. Pero normalmente cuando buscamos un perfil o publicamos el contrato, lo que hacemos es buscar a una persona con un mínimo de años de experiencia. Y es curioso que sean esas personas precisamente las que no se presentan. Quizá hace años, a cocinar que no. A ver, parece que se ha quedado parado, ¿no? Sí. A ver si vuelve. Y si no, parece que se ha quedado pillado. Bueno, si quieres, Guillermo, si quieres darnos tu opinión mientras se incorpora Roberto o le vuelve la red. ¿Por qué no hay personal? Estábamos hablando ahora, Roberto, y van caminando por si quieres coger el hilo o si quieres dar tu propia opinión. ¿Por qué no hay personal? Hoy iba diciendo es que los que no se presentan son, no ha acabado de argumentar, no vamos a atacarle, pero ha dicho los que no se presentan son los trabajadores y esto viene hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué no hay personal? Bueno, mira, pues yo coincido con él en que esto viene de muy atrás y la cuestión es que no se han ido resolviendo los problemas que han ido surgiendo y ahora se han acumulado muchos problemas
Y tenemos el tema de la retribución, que como estabas comentando, tampoco tiene que ser el foco. Ahí sí que se constata que la retribución del sector está por debajo de otros sectores afines, digo yo siempre, que son sectores con los que compartimos personal, como puede ser pues la construcción o lo que son las tiendas, supermercados y demás, y vemos tablas salariales y vemos que hostelería queda, pero muy por debajo de esas tablas salariales, ¿no? De esos sectores con los que compartimos trabajadores. Luego tenemos evidentemente el tema de conciliación laboral, porque evidentemente en nuestro sector el auge lo tiene el fin de semana, lo tienen los festivos, Navidades, fin de año, y ahora estas nuevas generaciones, la generación Z y pues aprecian muchísimo el poder conciliar trabajo con familia, amigos, con otras actividades, y lo ponen mucho más en valor que lo poníamos a lo mejor nosotros, que bueno, de toda la vida hemos trabajado el fin de semana y vamos, nos parecía lo normal. La cuestión es que es eso, que tienen que resolver estos problemas personas que llevan muchísimos años en el sector y que han normalizado todo. Han normalizado trabajar horas de más y que no se retribuyan, han normalizado que los salarios sean muy bajos, han normalizado que no haya conciliación, han normalizado muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones, los nuevos candidatos que llegan, primero vienen bastantes más formados de escuela, que antes prácticamente no venían ninguno formado de escuela, porque siempre este sector ha sido de autoaprendizaje, y vienen con otras expectativas y también con otros deseos de retribución, conciliación y de todo. Entonces hay un desajuste entre el sector, lo que ofrece el sector y lo que quieren o buscan los trabajadores para su carrera profesional, porque sí que quiero poner en valor el hecho de que cuando un candidato rechaza una oferta, intenta buscar otro sector y demás, lo que está haciendo es buscar su carrera profesional, la que le pueda dar una mejor calidad de vida, y valorando hostelería y valorando otros sectores, pues el de hostelería les parece poco atractivo y otros sectores pues les creen que pueden tener o mayor desarrollo profesional, una retribución más adecuada, más conciliación, y claro, y es con eso con lo que tenemos que competir, porque al final trabajar van a trabajar, porque la gente necesita ingresar, y entonces tenemos que competir con los otros sectores que también contratan personal. Y eso es lo que tenemos que hacer que el sector sea más atractivo para todos esos candidatos. Ese es el objetivo. Perfecto, Guillermo, gracias. Víctor, cuéntanos, cuando hablamos tú y yo, era la última vez para conocernos, ¿no? Me dijiste, yo voy a las empresas, me encuentro con ciertos problemas, y de hecho, ¿no? Contacté contigo porque vi un artículo súper interesante donde exponías los problemas, incluso ordenados, ¿no? Que te ibas encontrando. Resumiendo un poco, ¿cuál crees tú que es el problema? ¿Por qué no hay personal o por qué estamos en esta situación, según tu punto de vista? Vale. Yo coincido con los compañeros en el tema del cambio generacional, que supone ese cambio de mentalidad y ese cambio de necesidades. Pero por darle una organización a todos los factores, al final no hay un único factor, hay muchos. Yo estuve este año, a principios de año, en varios congresos sectoriales, escuchando, incluso yo luego participé con una conferencia, y os podría resumir en 5 los factores que yo he encontrado como los que llevan muchísimo tiempo, y de acuerdo que el tema de la pandemia ha sido el detonante y nos ha explotado la cara, pero el problema viene desde lejos, ¿no? Entonces, el primer problema, y esto lo comentaba de acuerdo que el tema de la pandemia ha sido el detonante y nos ha explotado la cara, pero el problema viene desde lejos, ¿no? Entonces, el primer problema, y esto lo comentaba una consultora, Turijobs, es la mala calidad del empleo. Es decir, cuando decimos mala calidad del empleo nos referimos a la estabilidad laboral. La consultora Turijobs es la mala calidad del empleo. Es decir, cuando decimos mala calidad del empleo nos referimos a la estabilidad laboral. Y el dato aquí que comentaba Turijobs era que, esto era en enero, decía que el 43% del empleo en el sector era temporal, ¿no? Entonces, el primer problema es que cuando una persona quiere trabajar, lo primero que necesita para poder tener familia, tener estabilidad, es que quiere un trabajo a medio y largo plazo, ¿no? Que le dé esa estabilidad. Y en la hostelería simplemente al final por la temporalidad y las circunstancias de cada sector o de cada
concepto de negocio, pues eso es muy difícil de facilitar, ¿no? Entonces, la primera parte estaría en esa calidad del empleo. El segundo estaría el tema del salario, que no lo quiero ordenar, es decir, el salario, aquí no podemos generalizar porque para evitar generalizar yo quiero dar un pequeño detalle. Al final, mira, yo tengo la suerte de trabajar con pequeñas y medianas empresas y con empresas grandes y cadenas, ¿no? Pero al final las pequeñas y medianas empresas representan prácticamente el 80 o el 90% del sector, donde hay una falta de profesionalización, ¿no? Y aquí en el tema del salario, yo me he encontrado, fijaros que el año pasado en un congreso en Barcelona precisamente salía la noticia de que cumplir con la ley era algo excepcional, ¿no? Yo me he encontrado, y esto va a ser siempre lo más conflictivo y tal, decimos que el salario en la hostelería está por debajo de otros sectores, pero no ya es solamente que esté por debajo de otros sectores, es que yo normalmente cuando yo lo explico en algunas empresas me he encontrado estos varios niveles que voy a compartir con vosotros, ¿no? Es decir, por un lado me he encontrado empresas pequeñitas donde el salario está por debajo del mínimo interprofesional. Es decir, salario por debajo del mínimo. Luego me encuentro otra banda que está entre ese salario mínimo y el convenio. Luego me encuentro otras empresas donde cumplen con el convenio y luego me encuentro otras empresas que están por encima del convenio. Pero fijaros que las que están por encima del convenio, pues no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje. Y lo que nos trae problemas son todas las que están por debajo del convenio y con ese problema, ¿no? Al final el salario, todo el mundo necesita dinero para vivir. El tercer factor, y que fue el que nos explotó en la cara a través de la pandemia, es el tema de la conciliación, porque como ha dicho Guillermo, es decir, se ha normalizado durante todo el tiempo, es decir, la hostelería siempre ha sido un sector muy sacrificado en cuanto a que uno sabe a la hora que va a entrar, no sabe a la hora que va a salir, los días libres o los días de descanso tampoco los puede planificar, no ya eso de trabajar solamente cuando los demás están descansando. Y evidentemente con la pandemia, es decir, la gente ha tenido mucho más tiempo para descansar, para estar en familia y se ha dado cuenta de que en la vida lo importante, es decir, fijaros que yo lo digo en todas las formaciones, es muy jodido que en nuestro sector de la hostelería, es decir, vivimos y pasamos más tiempo con los compañeros de trabajo que en nuestra segunda familia, que con la propia familia. Entonces, eso acarrea muchos problemas familiares, es decir, mucho en nuestro sector nos cuesta trabajo tener una familia. Yo trabajo con muchísimas familias empresarias que les cuesta trabajo separar la familia de la empresa, ¿no? Entonces, el tema de la conciliación ha sido el detonante tras la pandemia porque la gente se ha dado cuenta de, oye, esto no lo soporto, evidentemente. Es que yo quiero tener más calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que ha generado ese malestar y esa rotación. Pero luego, es decir, ya llevamos 3 sectores, el cuarto sería la falta de profesionalización. No solamente del personal base, es decir, que nosotros hemos tenido siempre la costumbre de meter mucho personal que no viene del sector precisamente por la falta de personal formado, sino yo me refiero sobre todo a la falta de profesionalización de los propietarios. Y me voy a los pequeños y medianos propietarios, ¿vale? Porque al final esa falta de formación también se traduce en una falta o una carencia de liderazgo, de mentalidad. De hecho, compañeros y referentes como Jimmy Pons siempre ha hablado del problema de la mentalidad en nuestro sector, lo que nos ha costado siempre cambiar con él. Esto siempre se ha hecho así, ¿no? Es decir, simplemente con el tema de las redes sociales, la digitalización, nos ha costado trabajo adaptarnos a ello y ahora pues también. Es decir, y para mí es el principal problema con el que yo me encuentro, ¿eh? Es decir, al final, si os dais cuenta, este problema que pongo en último lugar, ese problema de profesionalización, de mentalidad de los propietarios, es en cierta manera los que contagian el resto de problemas hacia abajo. Es decir, son los propietarios al final los que gestionan la empresa, los que deciden las condiciones laborales, los que deciden los salarios. Y yo, por ejemplo, pues yo me encuentro trabajando con muchas empresas que puedo ayudar a mejorar mucho las condiciones, el clima, el ambiente de trabajo, la productividad de los mandos intermedios y cómo ellos influyen en su departamento, pero siempre luego nos chocamos con el techo de la propiedad, ¿no? Es decir, de la dirección y en función de lo abiertos o cerrados que ellos estén, podremos avanzar más o menos, ¿no? Y ese es un problema que yo, la esperanza sinceramente que he tenido siempre es que al final las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad, vienen con otro tipo de formación, de educación también,
Y es de manera natural como ha ido esto cambiando, evolucionando, pero las personas que no quieren cambiar, ahí es muy complejo y muy complicado de ayudar. Pero bueno, ahí pongo un poco los factores que yo he tenido. Súper, Víctor, gracias por tu aportación, además muy ordenada, ¿no? Y ya nos da pie para ir poniendo un poco algunas bases que justo estábamos comentando y que vamos a seguir comentando. No vamos a poder entrar en profundidad en todo, obviamente, porque si no nos va a dar el tiempo, vamos a ir desgranando como estamos haciendo, ¿no? Y luego en los siguientes bloques iremos desarrollando estos temas porque la verdad es que dan para hablar y para debatir y dan para muchísimo. Ya tenemos por aquí a Edgar preparándose, que le vamos a dar paso en breves, en cuestión de minutos. Roberto, a ver si podemos tener una buena conexión. Víctor hablaba te iba a preguntar por otra cosa, pero Víctor hablaba sobre la formación de los empresarios y propietarios de restaurante. Tú, como propietario de restaurante y colega seguramente, ¿no?, de otros propietarios y de otros negocios, ¿sientes esa falta de profesionalidad? ¿Crees que no? ¿Crees que es un tema de procesos y que un tema de formación? ¿Cómo ves tú ese punto desde dentro? Yo la verdad que eso es uno de los temas que quería sacar, es porque precisamente le ha comentado Víctor. O sea, yo creo que tenemos un problema endémico en este país, ¿vale? Yo tengo un profesor de la universidad, José María Pasmadella, que lo decía, ¿no? Un poco exagerado, pero él lo decía. Igual que se solicita una titulación para poder regentar una farmacia, dice, muchas veces no se solicita la titulación para regentar un bar. Entonces, venimos de un país en el que se han abierto muchísimos bares, porque el bar siempre da dinero, y entonces ahora nos encontramos con que se están sumando una serie de cosas que están dando a entender que realmente lo que faltan son profesionales. A nivel de gestión, tenemos otro problema como propietarios de que no queremos incrementar precios para que la competencia no se nos lleve los clientes. Eso repercute en que hay que recortar en mercancía, en que hay que recortar en personal. Entonces, al final siempre acaban pagando terceros. También, por otro lado, Guillermo, el otro día publicaba un tweet, que lo tengo por ahí en captura. Entonces, muchas veces nosotros y las nuevas generaciones avanzamos hacia nuevos conceptos de cómo tratar al personal, de cómo enfocar una serie de cosas. Y todo esto realmente creo que la restauración actual, mucha o gran parte de la restauración actual en España no podría soportarlo a nivel económico. O sea, ya no solo el nivel de empleados, sino muchos otros factores. O sea, si no hay una pílula de por medio, la mayoría de los restaurantes acabarían cerrando en España. Entonces, sí que es cierto que se cumplen muchas cosas y muchos convenios y muchas empresas se han puesto las pilas, pero cuando habla de Víctor de empresas de tamaño medio con las que él trabaja, yo considero que está hablando de cifras de facturación que superan holgadamente los 45 o 75.000 euros mínimo. Y aquí en España muchos bares y muchas cafeterías de degustación se mueven entre los 18, 22, 24, 30.000 en temporada 42.000 euros. Y estas empresas, si no pillan por algún lado o hacen la 13-14 por algún lado, es donde tenemos un problema. Yo creo que es eso. Eso es una situación bastante grave de falta de profesionalidad y que no permite que avancemos y que mejoremos todas estas pequeñas cosas. Pero importante también que os quedéis que al final el cliente tiene que entender que eso tiene un coste, que el cumplir con la legalidad fiscal y laboral tiene un coste. Sí. De hecho, ahora vamos a ir a un lado más económico, ¿no? Después, ¿no? De este coste, cómo asumirlo. La percepción cliente, sí, perfecto. La percepción cliente, ¿no? Cliente, trabajador, empresario, de qué cuestan las cosas, de qué valor tiene que tener, etcétera. Vamos a dar paso, si os parece, a Edgar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No sé si Muy bien. se me oye bien todo. Perfectamente, encantado de tenerte por aquí. Cuéntanos brevemente quién es Edgar. Bueno, algunos me conocéis. Edgar es el propietario del restaurante Tarik. Tarik es un negocio, un restaurante de cocina indo-pakistaní. Esto, la idea, el concepto, lo empezó mi madre con su socio, que es de origen pakistaní, hace unos 30 años en un pueblecito de Valencia, en Godella, Burgasot, Godella. Y actualmente pues tenemos Tarik del original, de Badalona, y mi hermana que tiene Tarik en Valencia capital. Poca cosa más. Súper importante. Comentaba al principio, para ponerte un poco en situación, ¿no? Que la idea de esta primera mesa redonda al final era compartir diferentes puntos de opinión, ¿no? Tenemos a Guillermo, director de operaciones, trabajador del sector.
Os tenemos a vosotros, Edgar y Roberto, propietarios de restaurantes, y tenemos a Víctor, que es formador, coach, mentor, consultor, ¿no? Un poco en esta línea más de expertise. Y bueno, yo. Déjame saludarles a todos, que vía internet, vía Twitter nos vamos hablando, pero en persona, o sea, como mínimo cara a cara, no habíamos tenido la oportunidad. Un placer. Súper. Sí que es verdad que Twitter al final es nexo de conocimiento y de compartir. Estamos, para ponerte un poco en situación, hemos empezado con la primera pregunta que te voy a hacer ahora, que es ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay personal de más? Te pongo un poco en situación. Roberto ha empezado comentándonos, ¿no?, que al final, pues, uno de los problemas, entre muchos otros, para no volver a repetir, era que cuando hacíamos entrevistas, al final el que no se presenta es el trabajador, que esto es una cosa que ahora vamos también a desarrollar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se presentan? Si es que no son atractivos o cómo. Estamos hablando, Guillermo ha hecho un breve resumen, sobre todo enfocándolo, ¿no?, o concluyéndolo a que es un tema también de mala imagen del sector, que nos perjudica y que, pues, al final nos pone trabas en todas las gestiones, ¿no?, desde ser atractivo para posibles candidatos hasta, bueno, pues propietarios que no están cumpliendo y tienen, pues, actúan de forma precaria, ¿no? Y Víctor, pues, nos hacía un resumen sobre 4 pilares que son la estabilidad laboral, la calidad del empleo, el tema de los salarios y la baja profesionalización, no solo de la base del trabajador, sino también de algunos propietarios, ¿vale? Para ponerte un poco en situación, y aquí cogemos el hilo y seguimos con el evento. Ya que estás aquí, preguntarte, ¿no?, la primera pregunta que les he hecho a todos: ¿qué crees que está pasando? ¿Por qué no hay personal? ¿Por qué, por ejemplo, el otro día comentaba al principio, había una imagen, ¿no?, y una oferta de trabajo que había para un solo puesto 1.225 personas y parece que da la sensación de que no hay personal? Entonces, ¿qué está pasando desde un punto de vista interno de restaurante? Bueno, yo siempre he querido hacerme la pregunta, ¿no?, si es un problema solo en la restauración o falta personal en otros ámbitos. Por lo que sea, estamos incidiendo mucho en la restauración. No vamos a negarnos las malas praxis en la restauración, eso no lo podemos negar, porque si negamos eso, si negamos la mayor, no avanzaremos. Pero yo sí que creo que es un problema más general. Yo oigo a enfermeras, que faltan enfermeras, mi mujer trabaja en una asesoría y les falta personal. Entonces, estamos hablando de un cambio generacional, estamos hablando de que las nuevas generaciones ya no quieren sacrificar sábados, domingos, festivos, que me parecería perfecto, ¿eh? Como cambio de sociedad, querer trabajar menos, querer estar con la familia, a mí me parece perfecto. Eso no tiene que ser un problema. Tiene que ser un cambio, ¿no? Un cambio hacia la restauración. Quizá la restauración pasa a ser un producto de lujo, ya no es un día a día, porque ese camarero que está sacrificando esas horas tiene que cobrar más. O sea, yo lo entiendo como una serie de cambios que se tienen que hacer. El primer cambio lo tenemos que poner nosotros, los restauradores, y es imponer horarios fijos. Se ha acabado eso de no sé a qué hora plegarás, eso es falso. Yo os puedo explicar una anécdota de una entrevista que hice el martes, ¿no? Yo le explicaba a la chica el horario, ¿no? Tú el sábado por la noche a las 12:30 fuera. No puede ser. Yo, sí, hombre, sí. No, pero a mí hasta que se acaba el servicio, ¿no? Digo, el servicio se acaba a las 12:30. Y si te has dejado el comedor por montar, esto al día siguiente lo puedes hacer, no pasa nada. Claro, la chica no lo entendía, ¿no? Me estás engañando, ¿dónde está la trampa? Y en mi anuncio que puse, en mi anuncio ponía horarios, ponía sueldo, lo ponía absolutamente todo, ¿no? Entonces, todos tenemos que entender que hay unos horarios que cumplir. Y yo, por ejemplo, yo a veces flipo, ¿no? Porque yo, para que mi cocinero haga 40 horas, tengo que hacer un horario muy reducido. Yo no puedo abrir 7 días a la semana, mediodía y noche. Yo solo puedo abrir martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la noche y viernes, sábado, domingo, mediodía. Con esos horarios ya me salen las 40 horas del cocinero. Entonces, ¿cómo puedo ver yo, según qué restaurantes abiertos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al mediodía, a la noche, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde? Oiga, esto no sale, no salen los números. Entonces, claro, yo a mi personal le obligo, oiga, usted tiene contrato hasta la 1, usted a la 1 se va. Si hay clientes, pues si hay clientes, usted 15 minutos antes a los clientes les tiene que decir que, señores, lo siento mucho, pero la hora, yo ya cogeré la reserva a una hora concreta para que ese cliente a las 12:30, 1 menos cuarto,
haya tenido tiempo para cenar. No cogeré a las 12 de la noche una mesa si sé que mi trabajador a las 12:30 se va. Tenemos que ser muy autoexigentes, pero también tengo la duda de que esto afecte a toda la restauración. La restauración quizá más tradicional sí que es la que con los horarios juega más o menos. La nueva restauración, no la nueva, perdona. Las cadenas quizá tengan más facilidad en marcar unos horarios, unos planning. Los pequeños restaurantes, que somos 4 o 5 trabajadores, nos cuesta mucho cumplir todo esto porque al fin y al cabo ves que si cumples estás perdiendo, no ganas tanto, quedas más con el cliente, uno se enfada y nos da como pánico educar al cliente y decirle, oiga, usted ha pagado la cena. Si usted quiere reservarme la sala, son 200 euros la hora. Pero usted ha pagado la cena, usted cuando acaba de cenar tiene que irse. Un poco de sobremesa, el chupito, lo que quieras, pero usted cuando acaba de cenar, a mí me da pánico entre semana, os lo digo, cuando la gente me llama, ¿a qué hora cierras? Yo siempre les digo, cuando acabes de cenar. Pues si tú vienes a las 8:30 a cenar, lo que no voy a estar es hasta las 12 de la noche aguantando la mesa. No voy a hacer porque yo también tengo mi vida. Entonces, ¿tú a qué hora quieres venir a cenar? Pues si vienes a las 8:30, entiendo que a las 10:15, 10:30 ya tienes que estar listo. Pues si a las 10:30 ya estás listo, señor, yo cierro y me voy. Y tenemos que ir educando y no nos tiene que dar miedo. El cliente también tiene que entender esto, tiene que entender los precios, tiene que entender que para un plato que le llegue a su casa tiene que haber un sobrecoste importante. Si no, ese plato no se lo van a llevar gratis, que es un tema del delivery que en otro momento, ¿no? Es decir, que al final nos ha dado tanto miedo explicarle al cliente una serie de cosas que hemos ido pues haciendo más horas, engañando al personal, etc, etc, etc. Y yo creo que eso también tiene que acabarse. Sí, sí, completamente de acuerdo. Al final arrastramos, ¿no? De alguna forma, o algunos propietarios pues arrastran, ¿no? A su negocio, se arrastran ellos mismos, ¿no? A ser esclavos de ese negocio, arrastran a sus trabajadores, todo a costa de todo vale y no todo vale, ¿no? A veces, o sea, no siempre más es mejor, ¿no? A veces, pues como tú dices, hay que ajustar los horarios, hay que tal, y hay que afinar a nivel de gestión, ¿no? Que es un poco alguna de las pinceladas que hemos estado hablando, tanto Guillermo, Víctor como Roberto antes, ¿no? Guillermo, por ir, o sea, voy apuntando muchas cosas, no sé si nos da tiempo a comentarlas todas, porque al final son infinitas, ¿vale? Pero durante el día las iremos comentando. Pero no me gustaría dejar lo que vayamos hablando sin ligar. Roberto hablaba antes, ¿no? Del tema, ¿no? De que cuando muchas veces buscaba a alguien para trabajar, pues no se presentaba a la gente. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe que la gente no se presente? Desde tu punto de vista, como director de operaciones, que seguramente también tiene la experiencia tú de contratar a personal y buscar personal. Sí, bueno, sí, he hecho muchos procesos de selección y he montado departamentos de recursos humanos. Cuando el candidato no se presenta es porque ya ha sido seleccionado. El tema es que cuando hay mucho candidato, el candidato puedes captarlo en 2, 3 días. Hay poca oferta de vacantes, quiero decir, hay pocas vacantes y hay muchos candidatos, tienes un margen. Pero cuando es tan estrecho el número de candidatos con respecto al número de ofertas disponibles o vacantes, el candidato que es bueno va por la mañana a un sitio y ya lo han contratado, ¿vale? Ahí sí que falla el candidato en que se están quejando muchos empresarios en decir, oye, llamar y decir, oye, que mira, que al final he ido hace una hora a una entrevista, teníamos nosotros que vernos esta tarde, pero oye, que ya me han hecho una oferta que me satisface, que me gusta, un proyecto chulo y que no voy a ir a la entrevista. Vale, ahí falla el candidato. También a todos los que dicen esto, decirles a ver si ellos también cuando rechazan a un candidato les llaman para decirles que no ha superado el proceso, que ha sido seleccionado otro candidato. Entonces, al final todos hacemos lo mismo, ¿no? O sea, vamos con mucha carga de trabajo, no hacemos los procesos de selección a lo mejor como deberíamos y en temas de que los candidatos no se presenten, yo creo que es eso. Y mira, justo la oferta que comentabas, ¿no? Que tenía 1.700 candidatos para una vacante y al lado ponía otra que había 70. Y he mirado las diferencias y la diferencia era que solo había 70 candidatos porque era la misma posición
para cocinero eran los dos. El que no ponía candidato, no había prácticamente candidatos, no ponía el nombre del establecimiento y no indicaba el sueldo que estaba ofreciendo. Pues hombre, es que los candidatos seleccionan. O sea, es como si nosotros, ¿qué digo yo? Vamos a comprar un lavaplatos y vamos visitando páginas y hay una página que ni conocemos la marca, que no nos indica el precio, que pues ahí seguramente no entraremos a investigar más a ver si puede ser una buena maquinera y si hay otras páginas web que nos dan toda la información, que nos lo presentan muy bien, de que es la última tecnología y demás, pues será más fácil. Pues en el proceso de selección pasa exactamente lo mismo. Entonces, al final, también he leído en Twitter publicaciones de gente que comparaba este proceso de selección con el proceso de captación del cliente. O sea, yo hago una propuesta de valor, lo publico en redes sociales, hago que sea atractivo venir a comer a mi restaurante. Pues el proceso de selección, ahora mismo que hay esta dificultad para encontrar personal, debería ser igual. Es lo que antiguamente llamaban el cliente interno, ¿no? Pues tendríamos que tratar de ser atractivos y en las propuestas, o sea, las vacantes que publicamos, hacer que sean atractivas, poner que va a haber una posibilidad de progresión y de evolución profesional interna dentro de la empresa real, que va a haber un sistema de incentivos, que va a haber algún tema de conciliación y veréis cómo esas ofertas se van a llenar de candidatos y vais a poder tener más opciones de encontrar el candidato que estáis buscando. Entonces es que debemos entender que los candidatos también buscan lo que creen ellos que va a ser la mejor opción dentro de las vacantes que haya. Si hay pocas a elegir, pues bueno, ya te apuntas a todas, pero cuando hay muchas, pues haces un filtro como los seleccionadores. Cuando hay muchos candidatos hacen un filtro mirando los currículos, ¿no? Y quería hacer un apunte, si me lo permites, John, con lo que decía Roberto. El tema era que por un lado está el tema de la retribución, pero también me gustaría hacer hincapié en que en muchas ocasiones es que es un entorno tan desorganizado, no hay formación, llegas y no te hacen ningún plan de acogida, te dan una bandeja y te dicen, mira, aquellas son las mesas. Lo comentaba Víctor esto, ¿no? Entonces, realmente hay ocasiones en las que no está pagado. Es decir, que me da igual que me aumentes la retribución, que me des 2.500 euros, 3.000, porque es que es insufrible. O sea, lo que he comentado muchas veces de que falta material, de que me piden un café con leche a medio servicio y ya no quedan cucharillas y tengo que estar recogiendo y limpiando cucharillas. Claro, todo esto la gente que está en sectores como puede ser la restauración organizada, la restauración colectiva, les sonará esto, dirá, Guillermo se ha vuelto loco, ¿qué está contando? Esto no existe, ¿no? Claro, todo esto es lo que comentaba Edgar. O sea, está muy focalizado en una parte del sector que es la restauración individual, que son esas pequeñas empresas que comentaba Víctor y que son las que están muy poco profesionalizadas. Entonces, esta incorporación a la hostelería, bajo estas condiciones de desorganización y tal, es muy traumática. O sea, es que en los foros que están los trabajadores de posiciones base, tipo yo soy camarero y todo esto que podemos encontrar en Facebook, que es donde comentan más todas estas casuísticas, la verdad es que se ven casos que explican que son temas de organización, son temas de formar al personal y ahí hay un tema que hay que trabajar mucho y que está la palanca está en las formaciones estas que imparte Víctor, porque yo creo que es el eslabón que une en la cadena entre el propietario y el trabajador son los mandos intermedios, los encargados, los directores de operaciones, y también se acusa mucho por parte del personal del sector, porque como sabes, a través de la plataforma de defensor de hostelería trabajamos en muchas plataformas con muchos trabajadores que presentan quejas de este tipo, y lo que acusan muchísimo es también cómo se les trata, ¿no? Entonces, claro, un encargado que no tiene la formación como para gestión de equipos y da las instrucciones de mala manera y no organiza bien las posiciones y no da el soporte y el apoyo que necesitan las personas que se incorporan, pues eso no es un incrementar costes, sino es intentar interesarse por ver cómo podemos mejorar esos aspectos que tampoco necesitan mucha inversión. Claro. Ahora vamos a ir retomando esto.
Víctor, voy a ir contigo ahora, pero antes quiero preguntar a Roberto un poco por alusiones. ¿Qué opinas tú respecto al tema que estaba comentando ahora Guillermo y el tema de las contrataciones, ¿no? Cuando pones una oferta de trabajo y no se presenta nadie. ¿Estás de acuerdo con Guillermo? ¿No? ¿Cómo ves tú el problema desde dentro? Yo, más que comentarlo, Guillermo, hay una cosa ahora que venía dando vueltas y venía pensando. O sea, aparte de que hay que publicar el salario, hay que publicar las condiciones, los horarios y tal, que me parece totalmente correcto y lógico, para que una candidatura tenga más posibilidad de éxito que otras, ahora me venía yo cuestionando. Yo creo que también tenemos un problema en el sector de que, sobre todo a nivel de escuela, que también es lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que competir? Yo soy un restaurante pequeño y mediano, ¿por qué tengo que competir? O sea, tengo que cumplir el salario de demás, pero ¿por qué tengo que competir en hacer una oferta súper atractiva como intentando venderte algo? No. O sea, ¿qué problema hay en reconocerte como cocinero o camarero del bar Paco en vez de Mugaritz o de, ¿sabes? O sea, sí que es cierto que las empresas familiares no podemos a lo mejor ofrecer una trayectoria profesional en la que tú te puedas desarrollar y crecer a nivel salarial, que eso también es un problema que tenemos en España en todos los sectores. O sea, yo considero que cuando un trabajador ha tocado techo, deberíamos de abrirle la puerta para que vuele y llegue más lejos, ¿vale? Eso es un tema aparte. Pero yo creo que también tenemos un problema de titulitis que se ha aplicado también al sector de la hostelería. Entonces, yo creo que hay muchos candidatos que, si aparte del nombre que tú publicas y el salario, muchos no se presentan, es porque se ha entendido que al final la hostelería es muy sacrificada y es una cosa que tenemos que cambiar, pero debería de ser entendido como un trabajo más, ¿sabes? Porque si tú decides entrar en otro trabajo, siendo operario, tornero, fresador, lampista o lo que sea, no estás pretendiendo competir en la liga, ¿no? Y aquí, últimamente, supongo que será a través de los medios, se ha vendido mucho esto, ¿no? Mucha chef estrella de rock and roll que tiene que ir muy lejos, y eso creo que nos ha hecho bastante daño, porque al final es un trabajo básico que se tiene que trabajar y es un cambio mental que hay que hacer. O sea, tú tienes que comer y nosotros te estamos ofreciendo un salario. Después toda esta conversación viene por eso, que está pasando, etcétera. Pero creo que eso es lo que venía pensando ahora, que todo lo que he hecho Guillermo me parece correcto, pero pienso que ahí también tenemos un problema, ¿sabes? Y que muchos candidatos se decanten por algo que sean proyectos como más atractivos. Y al final, dar de comer a 100 personas en un bar de polígono es igual de atractivo que dar de comer a 30 periodistas en una presentación de Gala Michelin. Eso. ¿Sabes? O sea, porque al final lo que te tiene que satisfacer es tu oficio, ¿sabes? Sí. Y ahí aquí vamos a un tema de generalización, ¿no? Que de hecho Edgar ha empezado su participación hablando que es un tema de los sectores y demás. Y es cierto, no se trata de victimizar nuestro sector tampoco, es una cosa general que está pasando, aunque nosotros, obviamente, como parte del sector, debemos centrarnos en este punto. Y pasa lo mismo en general, ¿no? Cuando hablamos de precariedad, pasa también lo mismo, ¿no? Al final hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal, hay quien lo hace medio bien, ¿no? O medio mal, depende de la lectura que queramos hacer. Al final es complicado, ¿no? Pues juzgar a todos por igual, y para mí esa es la parte más complicada del evento de hoy, del día de hoy, ¿no? Ahora hablamos sobre general, pero al final cada uno pues tendrá su casuística diferente. Víctor, recogiendo el hilo de Roberto, y en algo que al final es tu expertise, a nivel de formación, ¿no? ¿Por qué crees que esta formación que antes decías que faltaba, ¿por qué crees que falta? ¿Falta porque como el sector tiene mala reputación, la gente no quiere formarse o no quiere aprender en eso? ¿Falta porque hay una percepción de que es un negocio fácil y que cualquiera puede abrir un restaurante o que cualquiera puede trabajar en un restaurante? ¿Cuál es el problema raíz de esa falta de formación, según tu punto de vista? Falta de formación, John, te refieres en nuestro sector a nivel tanto de propietarios como de mandos intermedios y tal, ¿no? Es decir, el principal problema que yo me he encontrado siempre y la principal objeción que ha tenido tanto los mandos intermedios como propietarios con la formación es el tema de la falta de tiempo. Es decir, si al final estamos diciendo de que somos en muchas ocasiones no estamos profesionalizados, y al no estar profesionalizados no tenemos nuestros negocios organizados, la gestión del tiempo, tanto de los propietarios como de los mandos intermedios, es una carencia normalmente grande. Yo he trabajado, es decir, cuando muchos empresarios y directivos llegan al puesto de trabajo, siempre está la coletilla de que todos los días pasa algo, ¿no? Y aparte de que todos los días pasa algo y hay problemas, sentimos la necesidad de querer solucionarlo de manera inmediata, ¿vale?
Parece que estamos centrados siempre en el corto plazo y lo único importante es que nos falta esa previsión y esa mirada, esa visión estratégica a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, por estar tan centrado en el día a día y llega la temporada alta y estamos que nos faltan horas al día y el tren de vida nos come, evidentemente esa falta de tiempo es una dificultad grande para que las personas puedan sacar tiempo para la formación, ¿vale? Para mí es la principal carencia. Es decir, si fuéramos más capaces de estar organizados nosotros y planificar nuestro negocio mejor, si es que de lo que estabais, por enlazarlo un poquito con los comentarios de los compañeros y la pregunta anterior, ¿no? Estaba hablando Guillermo, creo, de los procesos de selección, la promoción interna. Yo, por daros algunos ejemplos reales que yo me he encontrado, ¿no? Es decir, los procesos de selección, una cosa es cuando realmente se diseñan, se publican a tiempo y tal, pero en la mayoría de las veces lo que yo me encuentro es que los procesos de selección se hacen deprisa y corriendo, se hacen a última hora, se hacen justo antes de la temporada alta y se meten a la gente ahí deprisa y corriendo. Fijaros que a principios de año la cadena Meliá creo que decía que le faltaban 1000 personas todavía para lo que era la temporada y tal. Entonces, los procesos de selección muchas veces se hacen deprisa y corriendo. Cuando también, una vez el onboarding que también mencionaban, es decir, cuando una persona entra, lo ideal es que pudiera tener una formación, un periodo de adaptación, y esto es para reírnos un poquito, hacérnoslo mirar también. Yo me he encontrado empresas que una vez que llega, te suelta, venga, empieza ahí, y te meten en hora punta y tal, y después dicen un poco en plan broma, que ese es un poco el proceso para filtrar a los candidatos. Es decir, si una persona entra y sin formación es capaz de aguantar 2 días y tal, pues entonces es que tiene el coraje, ¿no? para aguantar nuestro sector. Pero la gente sale tan espantada y tan picardeada de ese tipo de cosas que evidentemente salen mal, ¿no? Otra cosa, los procesos de promoción, es decir, eso ha fallado. Es decir, al final yo me dedico al tema de la formación en liderazgo, porque es que la falta de liderazgo, es decir, las personas que ocupan cargos de responsabilidad, es decir, de gestión de equipo, normalmente son personas que acceden a ese cargo simplemente por antigüedad, por experiencia, por capacidades técnicas o por confianza. Nunca o en muy pocas ocasiones una persona ocupa un rol de liderazgo por su capacidad de liderazgo. Entonces, eso evidentemente influye luego en ese proceso de onboarding, en cómo te tratan, en cómo te cuidan y que la gente salga quemada. Es decir, yo ya he puesto publicaciones muchas veces que la gente se siente muy identificada de llego a un sitio, fíjate que nos cuesta trabajo fichar y encontrar gente buena. Y luego, una vez que encuentras gente buena, lo más jodido es que esa gente te dura un mes porque se va quemada, porque no aguanta la negatividad, no aguanta el cómo es tratado, no aguanta esa falta de planificación, ese engaño. Entonces, eso evidentemente tú dices, ¿por qué luego cuando hay un proceso de selección la gente no aparece? Yo iba a decir, hay mucha gente, nuestro problema después de todo este tipo de cosas es que la vocación en nuestro oficio es algo ya en peligro de extinción. Es decir, en las escuelas de hostelería con las que yo trabajo también, de una clase de 25 alumnos, de media, la mayoría de profesores te dicen, pues habrá 3 o 5 buenos. Y esos 3 o 5 buenos, pues van buscando empresas profesionalizadas, empresas con una marca de prestigio, como decía Roberto, y evidentemente no quieren meterse en un sitio donde no tienen garantizado un horario, unas condiciones laborales. Entonces, es muy jodido, es decir, encontrar luego, tú dices, gente buena. Es decir, gente buena la hay, pero la gente buena normalmente ya está trabajando en los sitios. Y lo que está en la calle no tiene vocación, es gente que va de paso y evidentemente, pues claro, es gente que no tiene esa formalidad, ese compromiso, y por eso tampoco aparecen, es decir, sobre todo gente joven, pero sin querer tampoco ahora traumatizar. Hay gente joven muy buena también y con muchas ganas, pero bueno, me ha gustado mucho lo que comentaba Edgar, de que el cambio debe empezar por el propio restaurador. Y ese cambio tiene que empezar con esa operativa, con ese modelo de gestión y que esa educación es fundamental tanto para el propio restaurador como para los profesionales. Totalmente. Destacar sobre todo que al final todo forma parte de un todo, ¿no? Esto es como cuando hablamos del marketing en un restaurante, ¿no? Marketing. Bueno, si haces una buena estrategia de marketing y la gente viene a tu restaurante y es una basura, pues no va a volver, ¿no? Al final es el todo. Tienes que tener un buen producto en cocina, un buen servicio, el marketing, ¿no? Yo creo que al final es cuestión de un todo y pasa igual a nivel de gestión
y el tema que estamos hablando, ¿no? No es solo el conseguir candidatos, sino luego es hacer un buen filtro, hacer una buena oferta, hacer un buen plan de formación, ¿no? Las condiciones que vaya a tener. Yo creo que al final todo suma y no podemos decir que al final sea solo un factor que nos perjudique, ¿no? Y al final también destacar esto de que el cambio empieza por uno mismo, pues, en el sentido de que yo creo que cometemos un error si empezamos a compararnos con los demás y demás. Si queremos, ahora podemos hablar si hay que señalar lo que otros hacen mal o nosotros a lo nuestro ya está, ¿no? O hay que denunciar de los demás o no. Pero yo creo que uno empieza por uno mismo y por querer. Si todos nos apalancamos en, no, es que como el otro lo hace así, no, es que como el otro lo hace mal, pues entonces al final aquí no vamos a avanzar. Edgar, voy contigo. Aparte de contestar, obviamente, cualquier aportación que quieras respecto a las aportaciones de los compañeros anteriores, tengo que ir a gas porque el tiempo es mínimo, entonces te dejo que contestes un poco tus impresiones y te añado una pregunta que es, dentro de estas dificultades, ¿no?, que hablamos en algún momento de esta charla sobre la percepción del valor, ¿cómo crees tú que se debe enfocar, ¿no? Porque al final muchas veces el cliente se piensa que el restaurante se está forrando por los precios que tiene de venta, el trabajador a veces tampoco lo entiende. ¿Qué información tiene que tener el trabajador? ¿Tiene que saber los números de la empresa? ¿Es un trabajador, cobra y hace su trabajo y no tiene que saber nada? ¿Cómo se gestiona internamente en un restaurante este ciclo? Es complicado y aquí poco puedo decir porque yo soy de los que lo hace seguramente mal. Yo soy muy transparente y mis trabajadores saben lo que ingresamos, lo que cobramos y saben los gastos que tenemos porque las facturas pasan por ahí y aparte lo comentamos, ¿no? A pagar la luz, que he pagado 1.800 euros de luz. Es decir, yo creo que los trabajadores... estamos hablando de mi negocio, un negocio pequeñito y no estamos entrando en mis gastos particulares y qué pago yo de alquiler y tal, pero en global que sepan que unos señores que han pagado una cena de 50 euros, más o menos, ¿en qué repercute en la totalidad del negocio? No está de más. Lo que está claro es que como trabajadores siempre hay un progreso, ¿no? Siempre hay un progreso de, al principio estás a gusto con lo que cobras y llega un punto que consideras que cobras poco por lo que haces. Esto es un progreso personal. No creo que sea malo, no creo que esté nada mal. Simplemente llega un punto en tu vida, un momento en tu vida que cambias valores. Yo he estado muchos años trabajando para una empresa hotelera muy importante de Barcelona, una cadena muy importante, y hubo una época en mi vida que lo daba todo y hubo una época que cambió y tuve una hija y entonces valoré otras cosas, ya no el salario, pero valoraba el tiempo que dedicaba y las horas que hacía y entendí que yo ya en ese sitio no hacía nada. Pero no pasa nada, es una evolución. Quiero decir, todos los trabajadores llegan a un punto que consideran que el jefe o el propietario gana demasiado. Llega un punto. Y ese, digamos, es el crecimiento personal de cada trabajador, ¿no? El crecimiento personal que a lo mejor le hace pensar, pues yo también quiero ganar tanto como este señor y me monto mi negocio. Pero respondiendo a tu pregunta, no veo problema sin entrar en grandes temas personales de cómo gastas tu dinero, que sepan más o menos ingresos y gastos. Es importante que sepan los gastos, es importante que sepan que su sueldo también tiene un coste adicional, que no es solo lo que cobra, sino que para la empresa hay un coste adicional. Yo creo que es importante que tengan toda la información. Ayer justo hablaban en Televisión Española de que los padres con los hijos no hablan de temas económicos, no hablan de cuánto dinero entra en casa, no hablan de cuántas facturas se pagan y que luego llegaban los críos con 25 o 30 años y no tenían ni idea de economía porque no habían visto ni la más básica, ¿no? ni la de casa. Yo no creo que sea malo. Una de las cosas, yo trabajé en inmobiliaria y una de las cosas que me decían es, oye, que no te dé vergüenza decir que sí, que tienes unos honorarios, que es un tanto por ciento. Que no te dé vergüenza, porque tú eres un profesional que le das este valor y por tanto tienes que cobrar. No tenemos que ir haciéndonos los pobres también para dar pena a nadie. Lo que tenemos que enfocar es un negocio. Y esto que decía antes Víctor, de no tenemos tiempo, yo creo que muchos restauradores de la antigua escuela es que es mi casa, no es mi negocio, esto es mi casa. Y si no lo enfocamos como negocio, nos equivocamos. Tú puedes atender a los clientes como si estuvieras en tu casa, lógicamente, pero no deja de ser un negocio. Y si quitamos el enfoque
sobre qué es un negocio, no lo haremos bien. Un apunte sobre el señalar, no sé quién lo ha comentado. Todos sabemos los colegas que lo hacen mal. Todos lo sabemos. Yo sé el restaurante de la esquina, el del otro, y durante la época COVID todavía lo hemos visto más, ¿no? Todos sabíamos quién no cumplía los aforos, quién no cumplía las normas, pero no creo que sea nuestro trabajo ir señalando a los colegas que lo hacen mal. A mí a veces me ha dicho, oye, yo he ido a otro sitio que es más barato y me tengo que callar. Claro que es más barato si tiene 7 tíos sin nómina. Y me tengo que callar, no voy a señalar al colega. Pero yo que he tenido 2 inspecciones de trabajo en 2 años, sí que le dije al inspector, oiga, yo estoy encantado de que usted esté aquí. Lo que me gustaría es que estuviera una vez al mes y en todos los sitios. No que fuera tan aleatorio y que te toca o no te toca, y al final muchos restauradores juegan con la fortuna de que no me va a tocar, y si me toca una inspección cada 3 años puedo asumir la multa que me pueda caer. Yo, al contrario, primaría que hubieran más inspecciones, más continuadas a todos los locales y sin ningún tipo de problema, porque así no jugamos a hacer la trampa, ¿no? Que esto es como muy mediterráneo, muy español, ¿no? La trampa. Totalmente de acuerdo, y lo voy a ligar, Roberto, con este tema, ¿no? Llevado un poco al lado ya económico, vamos a entrar en la parte económica, cuando a veces hablamos de hay que pagar más, ¿no? O ya no pagar más, sino hoy en día, entre que suben todas las mercaderías, el coste personal, pues al final los restaurantes son negocios que requieren de mucho personal, ¿no? Y que hay que poder pagarlos y asumirlos. Y para eso, muchas veces, tenemos que poder cobrar, ¿no? Lo que deberíamos cobrar, que muchas veces no cobramos porque si no se me quejan, si no estoy cobrando demasiado, ¿no? Se va de lo que es el mercado, lo que hacen otros. Entonces, ¿cuál crees tú que es el tema? ¿Cómo afecta este punto de la percepción del cliente, de subir precios, de, ¿sabes?, de qué va a pensar la gente, de poder asumir los costes de trabajadores? A nivel económico, ¿cuál es tu lectura, Roberto? Bueno, es que al final el cliente tiene que darse cuenta. O sea, precisamente hace 2 semanas, hace un par o 3 de semanas, me llamó una clienta, me dijo que iban a ser un grupo para ir a comer el sábado y que querían comer por 15 euros por persona. Educadamente le contesté por teléfono y le digo, mira, yo es que no sé si últimamente usted ha ido a comprar, digo, pero entienda que yo por ese precio no le puedo dar nada. Digo, al final el cliente, o sea, yo creo que esto también ha cambiado, porque el cliente lo está viendo cada día, que la cesta de la compra está subiendo, que el coste de la luz está subiendo. Entonces no debería darnos miedo, pero no debería darnos miedo cuando estamos ofreciendo y somos capaces de defender lo que estamos sacando a la mesa y lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque somos profesionales, porque damos un buen servicio, porque no vamos como pollos sin cabeza, porque no huele a fritanga el local, o sea, porque hay un valor añadido en todo lo que te estamos ofreciendo. No hablo ya de brilli y decorar como Lázaro Rosa Violar, ni tener un local en zona premium, no. O sea, simplemente tener un local limpio, ofrecer un servicio que para eso lo has creado, eres un profesional, el café que compras será más bueno o menos bueno, pero tiene un coste, y todo eso tienes que poder defenderlo. Y tienes que llevar la cabeza bien alta y estar orgulloso de lo que estás ofreciendo. Si no, al final te la van envainando por todos lados y al final acabas cogiendo lo primero que te pasa, porque lo que necesitas es cash flow y necesitas cubrir sueldos, y ya lo que estás haciendo es parcheando. Entonces eso no debería ser así. Podrías levantar la persiana de tu local cada mañana y ser capaz de defender lo que estás haciendo y lo que estás haciendo y poder cobrarlo sin que te saquen los colores, ¿sabes? Pienso yo. Sí, Edgar, ¿de botabas el dedo? Sí. Sí, más que nada un inciso por el comentario de Roberto y de autorreflexión. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Que lo entienda el cliente o nos da miedo que el restaurante de al lado sí que lo haga porque no cumple? O sea, creo que tenemos miedo de nosotros mismos, del daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Que los primeros que ya no somos colegas somos nosotros mismos. Entre restauradores nos apuñalamos y hemos entrado en un canibalismo entre nosotros, que eso es lo que nos da miedo. Ya no decirle al cliente, ¿no? El cliente seguramente lo entiende, pero bueno, pero es que el de al lado me lo hace. Entonces, a mí me ha pasado en COVID, ¿no? Mesa de 6, ¿no? Solo pueden ser 4, pues me voy al lado. Y eso, al final, lo que realmente nos da miedo, y ha pasado, que has perdido clientes por hacer bien las cosas. Y al final el cliente se ha ido a otro sitio porque ni sabe la normativa, ni lo entiende. Entonces yo creo
que la putada es esa, ¿no? La falta de unión en la restauración, que a veces hablábamos con Guillermo, ¿no? ¿Qué significa, no? Pues, entre otras cosas, significa que seamos honestos entre nosotros mismos. Porque si entre nosotros mismos nos vamos apuñalando, nos vamos puteando, nos vamos jodiendo, pues no tenemos futuro, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas que más autocríticos tendríamos que ser, de ser honestos con nosotros. Y cedo la palabra. Sí, ¿alguien quiere hacer una aportación? ¿Has levantado el dedo, Víctor? ¿Sí? Yo sí. Sí, yo también lo levanto. Que me encanta lo que están sacando Edgar y Roberto con respecto al tema del miedo y el pánico, como lo mencionaba antes Edgar, ¿no? Porque me gusta que por primera vez hagamos público, coño, al final es mi propio miedo. Decía antes Edgar al principio, es mi propio miedo, el pánico al cliente, el que a mí me impide realmente educar al cliente. Somos esclavos de los clientes, no los educamos y ese miedo es el que a mí me hace actuar de manera poco coherente. Y aparte de ese miedo al cliente, o usar la razón, es decir, está lo de la falta de tiempo que mencionabas antes. Está el modelo presencial. Yo cuando trabajo el tema del liderazgo siempre me encuentro como dos mentalidades, ¿no? Y dos tipos de liderazgo. Es decir, el modelo presencial donde uno, el jefe, se siente que tiene que estar viviendo ahí y tiene que estar encima controlándolo todo por miedo a que el personal, su equipo, cometa errores, que esos errores se repercutan al cliente y por ese presencialismo, pues al final, por ese miedo al error, también al final nos atamos al negocio, nos hacemos esclavos del negocio y estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestra vida y tal, ¿no? Entonces, me gusta cuando salen estas cosas porque al final no se trata de buscar culpables fuera ni tal. Es decir, estamos todos, como habéis dicho, en modo canibalismo porque vivimos en modo supervivencia, como ha dicho Roberto, como pollos sin cabeza. Y es simplemente, y de ahí la importancia al final que tiene el que este tipo de cosas, para mí este tipo de foros, que sirva para educarnos, para compartir y darnos cuenta de que al final nosotros somos parte del problema, no fuera, y si nosotros somos parte del problema, nosotros podemos ser parte de la solución. Y el problema, es decir, y todo comienza por uno mismo, como comentaba Edgar, de, bueno, pues voy a empezar a ser más eficiente, cambiar la operativa, voy a empezar a educar al cliente. Ojo que después, evidentemente, perderemos clientes, pero eso es otra cosa también de la falta de profesionalización. Muchos restauradores se creen que todos los clientes, es decir, cualquier persona es su cliente, cuando cada negocio, cada concepto tiene su tipo de cliente. Y eso es algo que también es un indicador de una falta de profesionalización, ¿no? Es decir, si tú sabes cuál es tu cliente, tu concepto, tú ya sabes cuál es tu propuesta de valor, pues evidentemente el que se vaya es que no es tu cliente, es decir, el que se vaya pues va buscando la mediocridad del lado, ¿no? Pero si tú das valor, no tienes por qué tener miedo a dar valor. Entonces creo que todo este tipo de cosas son importantes hacer énfasis en ello. Claro, estando totalmente de acuerdo. Guillermo, aquí entramos en... Perdón, sí, Roberto. Simplemente un apunte, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Víctor. O sea, al final, si tú eres un profesional y abres un negocio, tú decides hacia dónde lo vas a focalizar. O sea, no es levanto la persiana y todo lo que entra me vale. ¿Eso qué significa? Que después no podrás alargar franjas horarias que están muertas y tienes personal ahí trabajando horas de más en franjas absurdas, ¿no? Es que entrará uno a tomar el café, aunque dé pérdida el desayuno, pero seguramente le podré presentar el menú y acabará viniendo a comer. No, o sea, no, eso es una falacia, eso es en tu mente. Ahí lo que estás haciendo es cargar de horas a personal innecesariamente. Entonces, si tú en el momento que eres un profesional decides abrir un local, decides hacia qué tipo de cliente. Oye, pues yo estoy en la boca del metro, soy un commodity, tengo que dar café y pasta 2,20 o café y medio bocadillo 2,20, pues me tengo que centrar en eso, tengo que hacerlo lo mejor y evitar que se vayan a otro sitio. Y tengo que aportar valor en eso. ¿Sabes? Yo creo que ahí es lo que ha dicho Víctor. O sea, al final nosotros mismos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y cambiar los modelos de restaurantes hacia dónde se dirigen, porque hay que ser mucho más específicos, no tener franjas horarias muertas, hay que mirar cómo le sacamos provecho al personal que tengamos, porque realmente un bar familiar a lo mejor no necesita un cocinero que esté en el servicio. A lo mejor tú te puedes plantar y coger y decir, oye, pues tengo un cocinero para producción y después lo que tengo son un par de ayudantes que están ensamblando y expidiendo y lo que tengo que hacer es parar y hacer una reflexión que hasta ahora no se ha hecho, por poner un ejemplo. Claro. Es que aquí
No, aquí voy a sumar yo que al final es eso, ¿eh? Muchas veces estamos dentro de la operativa y esa es la parte difícil y en el día a día y no vemos soluciones, no vemos respuestas, ¿no? Y a veces hay que dar un paso atrás y coger, yo sobre todo lo hago con los horarios, ¿no? A veces estás en el horario, estás perdido, que no sabes cómo hacerlo y das un paso atrás y dices, bueno, ¿qué necesito realmente, no? Esta persona aquí, no, necesito tal, porque en el día a día estás contaminado con lo que ya tienes y parece que los cambios solo pueden ser en base a lo que ya tienes. Pero a veces es mucho más productivo como borrar, ¿sabes? Hacer página en blanco y redibujar un poco cuál es tu sistema, ¿no? ¿Qué trabajadores necesito? ¿Qué necesito ingresar? ¿Cómo voy a conseguir esas ventas? Replanificarlo de cero para evitar esa contaminación del día a día que al final nos consume. A mí me pasaba cuando estaba en restaurante, director, tenía que estar en el restaurante y luego tenía que ir a la oficina. El día que trabajaba en el restaurante, luego mentalmente era incapaz de poder afrontar según qué pensamientos o según qué trabajo, ¿no? Porque mi cabeza estaba bloqueada, estaba pensando en el día a día, en la reserva del día siguiente, ¿no? Y eso es un tema complicado que a veces tenemos que saber y no lo hacemos lo suficiente, evadirnos y verlo desde fuera, porque le damos prioridad a la urgencia, le damos prioridad a la operativa, al servicio, y creo que es un punto interesante. Guillermo, hablábamos antes, Edgar estaba hablando, ¿no? Lo de perder clientes, lo de que otros los hacían mal, tal. Y aquí hay un punto que también es un problema al final, en ese sentido, que es la precariedad, no solo porque afecta al sector, a los trabajadores y todo esto, ¿no? Sino porque también nos afecta entre nosotros, ¿no? Decíamos, perder clientes, decía Edgar, perder clientes por hacerlo bien, ¿no? Hemos dicho. Entonces, a nivel de precariedad, ¿por qué crees que se da la precariedad? ¿Es por un tema de avaricia de los propietarios? ¿O es un tema porque hay propietario el típico listillo y que, bueno, pues si en lugar de 8 mesas pongo 9, pues eso que rasco y tal? Es un tema de no tener recursos económicos y entonces necesito recurrir a la precariedad para poder subsistir. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Guillermo? A ver, yo creo que las dos que has dicho, hay empresarios que es por avaricia, obtienen unos márgenes estándar, quieren más y lo que hacen es defraudar, no pagar horas y con eso obtienen ese plus y los distinguimos rápidamente porque son estos que se comenta ahora también bastante en Twitter, que empiezan a abrir establecimientos y dices, madre mía, pero qué ritmo de apertura, si es que están a 2 aperturas al año, tienen ya 20 locales, pues mira, ahí podemos tener pistas, ¿vale? Sin apuntar a nadie, ni generalizar, ni nada, ¿eh? Luego tenemos la otra figura, la de ese empresario que lo que ha hecho es comprarse un trabajo, ¿vale? Ha cogido un establecimiento en traspaso que ya está funcionando, que está abierto, que tiene una cartera de clientes y dice, bueno, pues con esto yo voy cada mañana, abro la persiana y tengo un sueldo, ¿no? Se dio mucho durante la última crisis, sobre todo del sector de construcción, gente que se quedó sin trabajo y dijo, pues no me contratan en ningún sitio, pues me compro un trabajo. Y se ha dado también en personas que, como hemos comentado, en un sector con tanto autoaprendizaje, autodidacta, que ha trabajado a lo mejor en cocina y ha llegado a ser jefe de cocina nombrado por no sabemos quién, con qué capacidad de nombramiento y de evaluación de un perfil, pues le nombra jefe de cocina y esa otra persona que se autoevalúa, pues se lo cree y se monta un restaurante. Con todo que aparte de saber cocinar, pues hay que también todo el tema de gestión que se comenta, ¿no? Entonces, hay un tema, entonces ahí ya se ve, también los distinguimos porque son locales más pequeñitos, que vemos que entran en la guerra de precios, son fácilmente identificables. Entonces, aquí lo que vemos es un tema que yo muchas veces, que estuve, bueno, hace bastante tiempo, 2 años como consultor, y iba al empresario y le decía, oye, pero regulariza, paga todas las horas, vamos a contratar a las 6 personas que tienes sin contrato aquí trabajando, que vamos a tener un problema. Y me decía, es que entonces tengo que cerrar. Digo, vale, pues entonces asumamos, punto 1, que esto no es un negocio de restauración, es un negocio de fraude, que obtiene su ingreso en base al fraude. Y asumamos que si me estás diciendo realmente que si ahora mismo, mañana, cogemos a esas 6 personas y les hacemos su contrato y a los otros que están contratados a 20 horas pero trabajan 40, los contratamos, les ampliamos el contrato a 40, me dices que esta empresa no va a tener beneficio, pues entonces es un planteamiento de busco un asesoramiento externo que me permita optimizar la gestión de esa empresa, porque ya se ha visto que la gestión que yo soy capaz de hacer con ese establecimiento no es adecuada y no consigue el objetivo,
o directamente entrego las llaves en una inmobiliaria y que me lo traspasen al mejor precio posible. Entonces, ahí está el problema. Lo que pasa es que en todo este debate que estamos teniendo, me encanta, como ha dicho Víctor, son imprescindibles estos debates. Creo que tendrían que haber más debates y ir tratando todos estos temas. Creo que tenemos que levantar la alfombra porque hemos estado metiendo todo esto dentro de la alfombra. También me gustaría lanzar un mensaje a todos los empresarios que son honestos, a todos los empresarios que están haciendo las cosas bien. Cuando haya gente que denuncia las malas prácticas, trabajadores que lo están pasando mal y que salen de un trabajo y dicen, no, pues cambia de trabajo, ya, pero es que ya he cambiado 6 y sigo teniendo las mismas condiciones laborales, me dicen que el primer año no tengo vacaciones porque no tengo derecho a vacaciones el primer año, yo me incorporo en febrero y hasta el año que viene, en enero, no me dan vacaciones del año que viene, las de este año no me las van a dar. Y todas estas cosas, y se denuncian, entonces los empresarios honestos se sienten, no sé por qué, también culpa de los trabajadores de que no se expresan bien, porque no tendrían que utilizar la palabra empresario, porque ese señor no es un empresario, ese señor obtiene su lucro con el fraude, pues es un defraudador. Y si le ponemos el nombre a las cosas bien, pues nos entenderemos todos. Pero lo que quiero decir es que los empresarios honestos que no se sientan identificados cuando algún trabajador está denunciando estas malas prácticas. Lo que tiene que hacer el empresario honesto es condenar esas malas prácticas. Es decir, oye, pues mira, me sabe muy mal que te haya pasado esto en nuestro sector y no lo comparto y lo condeno. Y lo que tenemos que hacer es poner esta gente que utiliza las malas prácticas en evidencia, afearles el hecho, ¿vale? Porque lo que estamos queremos ocultarlos y cuando aparece una persona que critica las malas prácticas le dice, oye, es que estás dañando la reputación del sector. Perdona, la reputación del sector la daña el que ejerce las malas prácticas, no el que está sufriendo esas malas prácticas y el derecho al pataleo y el desahogo, porque evidentemente lo que hay que hacer es denunciarlas y ya lo hacen, pero también tienen su derecho, creo yo, y también es, creo, necesario que vean la luz esas malas prácticas y que se puedan gestionar. Y eso es lo que a mí me gustaría trasladar a los que nos puedan estar escuchando, de que de verdad cuando veáis malas críticas sobre las malas prácticas, personas que las están padeciendo, simplemente condenéis eso, ¿vale? Diga, pues mira, pues yo siento mucho que estés pasando por esto. En mi sector no es la realidad del sector. Encontrarás otro restaurante que te tratarán de maravilla. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresarios absolutamente excepcionales y también he tenido la mala suerte pues de estar en muchos proyectos que realmente pues se han hecho las cosas muy mal y lo he padecido, ¿no? Mira, También. voy a contestarte yo. Veo que aquí hay varias opiniones y ahora voy a querer saber la de Víctor. Edgar ha dicho que es partidario de no denunciar, tú eres partidario de al revés, denunciar. Yo tampoco soy partidario de denunciar. Mira, como anécdota, ¿no? Como experiencia, cuando yo empecé a trabajar de consultor, pensaba en decir, pues mira, ¿sabes qué? Como yo me enfoco a mejorar la rentabilidad, control de costes, presupuestos, tal, estrategia, voy a centrarme en los restaurantes que tienen problemas económicos. Voy a centrarme en los restaurantes que lo están pasando mal, ayudarlos a pasarlo bien, tal, pum, tal, no sé cuántos. Y al poco tiempo me di cuenta de que me equivocaba. Me equivocaba en el planteamiento, porque no va de restaurantes que lo estén haciendo mal y ni va de restaurantes que lo estén haciendo bien. Va de restaurantes, en mi caso, que quieran controlar su economía, que quieran mejorar la rentabilidad, ¿no? Y luego que quieran conectar conmigo y tal, como cualquier negocio y demás. Pero no va de los que lo hacen mal y los que lo hacen bien. Y aquí creo que pasa un poco igual. Hay que lo hace bien y hay que lo hace mal. Y yo creo que hay dos grupos. Los que lo hacen mal y lo quieren hacer mal, o sea, al final lo que tienen que estar destinados es a la extinción, ¿sabes? A que poco a poco pues se vayan extinguiendo. Los que lo hacen bien, perfecto, que sigan así. Y luego los que lo hacen mal, ¿no? Que lo comparo con lo que decía antes, ¿no? Los que tienen problemas de rentabilidad y tal. Los que quieren hacerlo bien, porque me he encontrado con muchos restaurantes que han empezado pues contratando con 20 horas, que han empezado qué tal, que puede ser, podemos decir si sí o si no, si está bien o no está bien, pero poco a poco han ido queriendo y han pasado de 20 a 30 en 6 meses y luego ha pasado un año y los han puesto todos bien y luego les han mejorado las condiciones y luego pues los horarios. Ostras, pues esos quizás lo están haciendo mal ahora, pero están trabajando en positivo. Por lo tanto, yo creo que también hay que reforzar. Y yo creo que señalar los que lo hacen mal no hace más que dar publicidad y propaganda. Primero, estás haciendo publicidad y propaganda que lo está haciendo mal. Y segundo, estás ensuciando la imagen de tu sector. O sea, estás ensuciando de alguna forma tu cara.
No, los que lo están haciendo mal, o sea, para mí no existen, entre comillas. Pero no es que lo quiera tapar. Cuando digo no existen, no es que lo quiera tapar. Es que no merecen de mi atención. Esto como opinión personal. Víctor, ¿qué opinas tú respecto a esto? ¿Hay que tapar estos restaurantes, negocios precarios? ¿Hay que luchar por ellos? ¿Hay que defenderlos? ¿Hay que hacer que no existen? ¿Qué opinas? Yo, al igual que comentaba antes, para mí, fíjate que decíamos la falta de tiempo que tenemos simplemente en nuestro negocio, en el día a día, para gestionar nuestro propio negocio. Si encima tuviéramos que dedicar tiempo para estar señalando a otros, igual, no sé, no me parece... Yo creo que todo este tipo de negocios precarios de los que se han hablado, al final, la causa de esa precariedad, para mí, al final, está en la falta de profesionalización de esos propietarios, ¿no? Al final, si yo no soy capaz de gestionar bien mi negocio es porque no soy capaz de hacerlo bien. Y bajo mi punto de vista, como suceden con las crisis, que nos vamos a meter ahora, pasamos de la crisis sanitaria, ahora que nos vamos a meter de nuevo en una crisis económica, las crisis sirven para filtrar de manera natural a los sectores, las empresas, ¿no? Yo creo que si cada uno se centra en hacerlo lo mejor posible para poder atraer a lo mejor de las plantillas y de los profesionales, los que lo hacen mal son los que más se están quejando precisamente de esa falta de personal y finalmente tendrían que acabar cerrando. Es decir, si los que lo hacen bien cada vez lo hacen mejor, irán atrayendo a ese personal bueno, irán construyendo y fabricando una buena imagen y simplemente los que no sean capaces de atraer, pues tendrán que cerrar sí o sí. Pero esto que estamos diciendo no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, sino que esto al final yo lo veo más como un cambio generacional y una transición que va a llevar su tiempo y nada, pero mi filosofía siempre ha sido la de céntrate en lo que depende de ti y trata de hacerlo lo mejor posible por el bien, simplemente por egoísmo, por tu propio bien y porque cuanto mejor lo hagas tú, mejor será para el beneficio del sector, evidentemente. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando ya con dos temas y una pregunta final. Muy rápido. Roberto, cambiando mucho de tema, pero es que si no, se nos vaya. A las 11:30 tenemos el debate y por aquí muchos de vosotros tenéis servicio de restaurante. Debilidades de la restauración independiente frente a la restauración organizada. ¿Nos perjudica esta restauración organizada, que cada vez sea más potente? ¿Qué nos perjudica? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que ahí, si dentro de todo lo que estamos hablando, etcétera, yo es una cosa que vengo diciendo desde hace muchos años. O sea, yo creo que el futuro de nuestro sector pasa por una restauración organizada muy potente y después lo que va a quedar es el pequeño orfebre. Entonces yo creo que ahí podemos jugar con ventaja. Si tú pones a un valor lo que haces, si tú tienes una cosa muy orientada, tú al final, o sea, a ti te puede poner 300.000 Starbucks en tu entorno, pero si tú no apuestas por un local premium, si tú dices, bueno, no, yo voy a hacer café de autor en estas horas, en esta franja, y lo voy a acompañar de esta repostería casera, etcétera, porque es muy fuerte, y eso es lo que quiero defender, para ti habrá un nicho de mercado. O sea, no hay que tener miedo a la restauración organizada. Yo creo que el futuro paso. Que ahora la gente quiere ocio, quiere aparecer en Instagram, busca hedonismo, etcétera, competir con un local y implantarse una zona premium. Entonces, yo creo que nuestro futuro pasa por eso, decir, oye, a mí me apasiona ser anfitrión, me apasiona atender al cliente, pero tengo que ser realista, soy profesional, puedo asumir este local, me voy a ir. Eso es el todo de lo que venimos hablando. Es organización y es aprender a situarnos. La restauración organizada nos está ganando la batalla, porque nos está ganando la batalla. Porque al final cada vez se están implementando más, la gente tristemente, algunos sí, otros no, pero se ha convertido en algo hacerlo y puedo alimentar a mi Mercadona con los platos preparados de Mercadona abiertos, una foto de Instagram de la semana que me lo estoy pasando en teta piruleta en este restaurante aquel, ¿no? O sea, hay líneas. No, yo este tipo de gente en redes sociales y esta es mi Parece que tenemos problemas de conexión con Roberto.
Bueno, vamos a ver un momento a ver si se recupera. Vamos a pasar al siguiente plano. Si alguien quiere hacer una aportación, como siempre, en vuestro turno podéis aportar respecto a los temas anteriores. Pero vamos por chicha, que no se acaba el tiempo. Edgar, primero, luego Guillermo y luego ya pasamos a conclusiones. Temas exteriores que nos afectan. Política, patronales, toda esta parte externa que pueda facilitarnos y que no nos esté facilitando. ¿O cómo veis? ¿Qué lectura hacéis? Edgar, primero, si quieres. Pues mira, es algo que siempre me he planteado cuando me preguntan si tú eres de izquierdas o eres de derechas o todo esto, ¿no? Entonces, he hecho la mirada atrás en mi vida, yo tengo casi 50 años y a veces coincide que he vivido mejor con gobiernos de la derecha. Y a veces he tenido muy buenas épocas en mi vida que eran gobiernos de la izquierda. Me refiero, no sé hasta qué punto pueden tener una incidencia directa en mi negocio. Quiero decir que preocúpate más de otras cosas que no tanto de a nivel nacional lo que puede hacer el gobierno, la patronal, etcétera. Porque esto te va a venir dado, no vas a poder hacer ningún tipo de gestión para modificar nada de lo que tú creas. Desgraciadamente estamos en posiciones muy bajas que casi ni se nos escucha. También con Guillermo hablábamos alguna vez de lo que hacen las asociaciones, si hacen o no hacen, o si estamos representados. Por tanto, yo soy más de pensar en mi día a día, en mi negocio, en qué puede ser realmente el enemigo de mi negocio, ¿no? La pregunta que le decías a Roberto, si nos puede perjudicar. Por supuesto que nos puede perjudicar si no sabemos coger las cosas buenas que tiene este tipo de restauración. Yo, por ejemplo, hablo de tecnología. Yo ahora me estoy volcando en descubrir absolutamente todos los programas tecnológicos de aplicaciones, lo que hablábamos el otro día, ¿no? De TPVs, de control de gastos, de no sé qué. Bueno, pues estas cadenas lo hacen, pues voy a aplicarlo yo también a mi pequeño negocio, porque seguro que también me ayuda, ¿no? Otro de los enemigos que yo creo que en algún momento tendremos que hablar, que para mí es un enemigo más potente, es las empresas de reparto. Llegará un día y esto lo habíamos hablado con Roberto, que me echó una mano en un tema, llegará un día que Glovo no necesitará mis servicios, porque tiene una base de datos enorme, porque sabe cuándo, cómo, quién consume mis platos, y llegará un día que no necesitará ni a Tarik para hacer mis platos porque sabrá hacerlos. Por tanto, yo creo que la restauración tendría que mirar con un poco más de recelo el tema del delivery, porque estamos regalando toda la información de nuestros clientes que ellos saben analizar y nosotros no. Los señores de Glovo saben el ticket medio, qué tipo de persona consume, qué día consume, si consume con la familia o con su amante o con su pareja, si lo hace en casa. Y todo esto lo estamos regalando. Y esto yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho en no regalar toda esta información. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo me niego a hacer todos mis platos de carta vía Glovo. Mi negocio es que tú vengas a mi casa. Y si te lo llevas todo, al final llegará un punto que no me necesitarás. Entonces, uno de los enemigos que yo considero que tenemos que tener enemigos, a ver, ellos hacen su trabajo y hacen su negocio, por tanto, no es un enemigo de guerra, pero que es algo a tener en cuenta, ¿eh? O sea, yo respeto todos los modelos de negocio y si alguien es más inteligente y consigue de alguna manera quitarme mis clientes, pues lo felicito, ¿no? Pero quiero decir que a veces no estamos atentos a esto, a veces hacemos un esfuerzo en caos en cocina económico para dar un servicio que a lo mejor nos tendríamos que replantear si nos va a hacer a la larga más beneficio que lo contrario. Mira, estoy totalmente de acuerdo, es un factor que no tenía apuntado como un aspecto negativo y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además, como tú decías, saben analizar nuestros datos y pueden saber hasta qué se vende más, qué se vende menos, por lo tanto pueden convertir, ¿sabes? Y hacer una oferta muy concreta, ¿no? En base a nuestros estudios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Al final, a día de hoy, pues yo creo que es una fase previa, ¿no? De esta posible línea de negocio que puedan implementar en el futuro, pero que debemos estar preparados, ¿no? Porque al final lo que ellos están haciendo es aprovechar nuestra parte operativa. Ellos no cocinan, ellos no tienen camareros, simplemente tienen todos nuestros datos, toda nuestra información y se dedican a la parte fácil,
de marketing y a la parte fácil de repartir. Y además sin miramientos, ¿no? Porque ellos ya saben quién vende más, quién vende menos y los posicionan más o menos en su plataforma. Por lo tanto, al final no debemos de olvidar que es un negocio, que está bien apalancarse en ellos para conseguir también clientes nosotros, para estar en el mercado, pero que bueno, pues que sí, que es al final es un enemigo. Guillermo, factores externos, política, patronales, delivery, no tienen por qué ser malos, sino que nos afecten en negativo o que no nos estén afectando lo suficientemente bien. Rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Pues sí, totalmente de acuerdo con Edgar y de hecho ya es una realidad. De hecho, podéis buscarlo en Google, uno de los mayores inversores de las dark chicken, estas tan potentes que se están estableciendo en Madrid y en Barcelona, con hasta 36 cocinas en una misma dark chicken, el principal accionista es Globo. Y también tenemos la gran superficie, todos los supermercados que han empezado a hacer toda la comida para llevar, que ya querían entrar en delivery, que ya están algunos haciendo delivery y compitiendo captando en lo posible esa ración de la tarta del mercado. Y bueno, yo en este sentido sí que tendríamos que tener un interlocutor válido más potente. Las asociaciones, los gremios, Hostelería de España tendrían que unirse porque están totalmente disgregados. Parece como los partidos políticos, la derecha, la izquierda y tal. Uno está pidiendo durante el confinamiento que nos dejen abrir, mientras el otro está pidiendo que cerremos, pero que nos den ayudas y no se ponen de acuerdo. Y esa diversificación y falta de cohesión entre los diferentes gremios y asociaciones pues nos hace muy débiles. La unión hace la fuerza. Un llamamiento aquí a los gremios para que se unan en un frente común y lleguen a consensos y establezcan qué es lo que hay que hacer. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de tema impositivo, que es muy elevado y todos los consumos que se han incrementado, coincido, pero tengo que decir que son exactamente los mismos para todos los operadores del mercado. Entonces, el problema yo veo como amenaza la precariedad que crea esa competencia desleal, y ahí sí que el gobierno tendría que actuar y no actúa, y con lo cual pues a lo mejor tal vez esa agrupación de todos los gremios podría publicar una guía de buenas prácticas y hacer alguna campaña para poder mejorar todo esto. Y como amenazas, francamente, no es que vea grandes amenazas, ¿vale? Desde el punto de vista sectorial y de ingresos, porque veo que hemos recuperado muy bien todos los niveles de ocupación y ticket que estábamos teniendo. Sé que vamos a tener menos ocupación y también se está viendo que la gente que ahora cuando va al restaurante pues gasta más, porque ya que voy menos, pues por lo menos el día que voy me pego un festival. Con lo cual soy muy optimista con la evolución del sector, lo veo en crecimiento, y lo que tenemos que hacer es profesionalizarlo y que sea un sector donde realmente se pueda invertir con seguridad, porque sabemos que tiene unas reglas del juego, que no hay competencia desleal y que yo invierto en un restaurante y va a funcionar. Entonces, para conseguir eso, tenemos que hacer un plan sectorial a nivel nacional de reconversión del sector. Y todo esto que estamos hablando se ha complicado tanto, hay tanto acumulado y afecta tantos apartados del negocio, que se necesita realmente una cantidad ingente de recursos, como el plan que se hizo en Francia, que comentábamos hace 2 semanas, y se necesita que todas las instituciones que representan al sector, todos los gremios, todas las asociaciones y las instituciones públicas hagan un frente común para hacer el plan de reconversión del sector y tengamos un sector que nos dé mejor calidad de vida a todos, a los propietarios, a los trabajadores y a todo el mundo. Pero creo que esto es muy gordo como para que lo podamos hacer ni los trabajadores ni los empresarios. Esto es un tema que necesita un debate de un más alto nivel y necesita acciones mucho más potentes de las que podemos nosotros asumir. Perfecto. Vale, por ir cerrando, Víctor, si quieres hacer alguna aportación a este tema, y si no, vamos ya con la última pregunta para todos, que para todos es la misma. El objetivo al final de este evento no es charlar, estoy encantado de escucharos, seguro que todo el mundo también, sino es pues que pueda ser lo más útil posible, ¿no? Y que no sea, pues como he dicho ya 10 veces hoy, venir aquí a contar cada uno y a vender su libro, ¿no? Sino poder aportar realmente algo, aunque sea un granito de arena, porque sí que es cierto que estando más o menos de acuerdo en lo que dice Guillermo, pues al final esto es un tema que es muy grande como para resolver aquí en un día y buscar una solución y que seamos todos súper felices,
pero la pregunta es, ¿qué esperáis de este debate una vez acabe? ¿Qué esperáis como propósitos de este debate que se puedan conseguir, ¿no? Porque obviamente al final hay 1000 casuísticas, podemos generalizar más o menos, pero es imposible llegar a una solución, ¿no? Entonces, esa es mi última pregunta del debate. Víctor, empezamos por ti. Vale, voy a unir la respuesta a esta pregunta última con la anterior, porque estabas comentando al final cómo influyen las circunstancias externas, ¿no? Y me han encantado los puntos de los compañeros. Y yo desde mi ángulo, ¿qué puedo aportar? Porque ¿para qué queremos que esto sirva? Al final, sí, aquí estamos entre todos compartiendo y ofreciendo información, pero esta información no sirve de nada si no se digiere, si no se reflexiona y se pone en práctica. Al final, yo creo que el principal objetivo que queremos conseguir con esto no es solamente educar, sino también empoderar a nuestro querido sector, porque al final estamos diciendo, bueno, pues sí, hay circunstancias externas, hay cosas, amenazas a tener en cuenta, pero todo esto al final, lo importante, ya desde mi punto de vista, lo importante no es lo que sucede afuera, sino es lo que decidimos hacer con lo que suceda afuera. Entonces, al final es como, para mí lo importante es, toda esta información está muy bien y ahora lo importante es qué decide hacer el empresario hostelero en función de su situación con esta información, ¿no? Porque al final, por muy grave que sea lo que esté pasando afuera, el único poder que tiene todo empresario, como bien decía Edgar, es el poder tomar decisiones respecto a qué hago yo frente a esta circunstancia. Al final, la circunstancia, tú no puedes controlar la circunstancia, pero tú sí puedes controlar la decisión que vas a tomar para poder avanzar, para poder evolucionar, que es la palabra que estamos sacando aquí, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, es decir, que todos seamos conscientes. Y una frase así para terminar y dar un poquito así de energía, el presente es consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado y el futuro depende de las decisiones que empecemos a tomar a partir de hoy. Así que espero que toda esta reflexión contribuya a que todos podamos tomar mejores decisiones. Perfecto. Gracias, Víctor, por tu participación, por esta y por todo en general. Ahora nos despedimos. Edgar. Vale, bueno, agradecer a la gente que va escribiendo, que voy viendo que van apareciendo gente de LinkedIn que va haciendo comentarios, también agradecerle que estén atentos. Que la pregunta, ¿qué esperas de estos? Ostras, pues que una serie de restauradores, de pequeños restauradores, de pequeños comercios, de locales pequeñitos, que a lo mejor hoy nos han visto, pues que vean que compartir experiencias no es malo, al contrario, nos suma. Es un sector, imagino que pasa en todos los sectores, que es muy hermético, ¿no? Todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. No he trabajado mucho. Nadie dice el día que ha fallado. Oye, pues yo ayer hice un 0, no vino nadie. Yo también. Y lo comparto y dices, hostia, pues quizás no es problema mío, quizás es un problema que en la ciudad pasó algo. Es decir, el primer paso para conseguir todo esto, a lo que habla luego Guillermo de las asociaciones y gremios, etc., es que los mismos restauradores no tengamos miedo ni reparos en compartir nuestras experiencias, porque seguramente los restauradores que hacen las cosas bien comparten los problemas. El problema que yo pueda tener con el personal será el problema que pueda tener cualquier otro con el personal. Entonces, a mí lo que me gustaría es que rompiéramos esas barreras, que no tengamos miedo. No te estoy hablando de decir, oye, yo gano 10.000 euros al mes. No te estoy hablando de esto. Te estoy hablando de los problemas del día a día, que seguramente sean los mismos. Y siempre me he encontrado una restauración muy hermética en este sentido, que a veces luego hablas con otros que tienen más confianza y dices, oye, ¿por qué nos mentimos? ¿Por qué nos engañamos? ¿No veis que esto no suma, que no avanzamos? Y esto es, yo creo que el primer paso, ¿no? No llegar tan lejos, pero el primer paso es que pequeños locales, que son los que yo me incluyo, digamos, abramos un poco los ojos, dejamos de tener miedo de compartir, de hablar, de entrar en estos foros, de decir, de defender nuestras posturas, de defender que hacemos bien las cosas, como decía antes Guillermo. Yo creo que esto es un primer paso y quiero felicitaros a todos por estar aquí, porque más que hablar he aprendido mucho de todas vuestras aportaciones. Sí, al final yo creo que eso se trata, ¿no? De aprender. Yo creo que al final tenemos que aprender todos los días, ¿no? Guillermo, ¿qué esperas tú al final de este debate, al final del día?
Estás muteado y ahora estás bien. Vale, hola, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pues mira, decía esto, que espero que este debate desencadene otros debates, que nos escuchen las instituciones implicadas, todos los gremios, todas las asociaciones que puedan organizar debates de este tipo a un nivel un poquito más alto, incluso ya hablando de medidas que podemos implantar a nivel estatal para toda la hostelería, el que siempre decimos el plan de reconversión nacional para el sector de hostelería, con esa guía de buenas prácticas, con certificaciones de buenas prácticas en los establecimientos, certificación del personal que ya está trabajando, que comentaban en uno de los comentarios, oye, el autoaprendizaje no lo critiquéis, porque antes solo se podía, pues sí, pero bueno, ahora ese autoaprendizaje lo que podemos hacer es una certificación profesional y nos vamos a tener que ir actualizando. Ahora se está digitalizando mucho la hostelería, pues muy bien, ese mismo proceso de actualización, sin tener que hacer nada más, pues nos da una certificación. Yo lo que espero que de este debate puedan surgir nuevas iniciativas y sobre todo nuevas plataformas, y ya no solo gremios, sino plataformas cívicas de hosteleros, como existió Hermandad Gastro, como existe ahora el Defensor de la Hostelería y como hay algunas plataformas a través de canales como WhatsApp, Telegram y demás, que se organizan e intentan tener iniciativas de este tipo de mejoras. Pues creo que es necesario que los empresarios que se vean con fuerza, porque otra cosa que también veo es una apatía en el sector, un cansancio después de que nos han dado por todos lados. Todos los propietarios están agotados, parte del personal también está muy agotado y tenemos que recuperarnos. Entonces, recuperemos ese ánimo, recuperemos esa ilusión y organicémonos, como muy bien dice Edgar, trabajemos en equipo, entre todos sumamos y podemos hacer mucho más que lo que podemos hacer cada uno de nosotros, tanto trabajador como empresario solo. Y, sobre todo, unidos empresarios con trabajadores, nada de que estas líneas rojas que separaban los cocineros de los camareros antiguamente, que eso ya se ha olvidado ya, porque ahora hay unas relaciones entre cocineros y camareros maravillosas y un trabajo en equipo fantástico, por lo que yo veo en los establecimientos en los que colaboro. Y ahora lo que hay que romper esa línea roja que separa a los empresarios de los trabajadores. Vamos a trabajar en equipo por el bien de todos. Y yo creo que tenemos que ir unidos. Y yo arrimo el hombro a todos los empresarios que quieren hacer las cosas bien, que quieran mejorar, optimizar. Yo voy a estar allí ayudándoles. Y eso sé que me va a reportar luego un sector más profesionalizado y que goce de una salud que me va a poder dar pues una calidad de vida. Es que es necesario que lo entiendan todos los trabajadores, que tenemos que apoyar a todos los empresarios para que les funcione bien la empresa y hagamos las cosas bien, y los empresarios también que nos dejen ayudar, ¿vale? Que piensen que a lo mejor a veces el más ignorante es el que tiene la idea más genial, porque como no se ponen límites, a veces pasa mucho eso, ¿no? Pero también es cierto que hay veces que muchos trabajadores pueden aportar mucho y tampoco se les deja. Yo invito también a los empresarios, que ya sé que muchas veces han llevado muchos chascos, sé que hemos tenido muchos trabajadores de todo tipo que han hecho maldades, hay precariedad tanto en el empresario como en el trabajador, pero que no perdamos la confianza el uno en el otro, que el empresario no pierda la confianza en el trabajador por las malas experiencias que haya tenido, y que los trabajadores no pierdan la esperanza en los empresarios por más malas experiencias que hayan tenido. Y eso es lo que me gustaría. Perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí esta mesa redonda, que podría durar horas y horas y horas. Disculpadme porque al final se ha alargado un poco más de lo previsto, pero es que no se podía cortar. Ya nos dejamos muchos temas fuera y creo que no se podía cortar en otro punto. Gracias, Víctor. Gracias, Edgar. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por la participación y bueno, sois aquí bienvenidos siempre en el canal, cada vez que queráis. Un placer, un gusto. Perfecto. Buenos días, gracias a todos. Hola, estás viendo un fragmento de uno de mis directos. Estoy cada martes en directo a partir de las 9:30. Encontrarás el link en la descripción del vídeo.